se llamaban tierra adentro. Ahora sí, ya estamos anunciando en Radio Tortuga 92.9, Ni vos qué pensás, la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las heces. Bueno, te mencionábamos el FIT contra Cuba, una Cuba con sabor a Biden. Ahora sí, hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marínez? Bien, bien, muy bien. Bueno, lo mencionábamos también, lo hemos reiterado, pero decíamos cuánta importancia tiene esta columna para traer un análisis sobre lo que está pasando en Cuba, ¿no? Sí, en realidad creo que conviene empezar por señalar que sí. Cuba es el país que mayor autonomía política sí. con respecto a Estados Unidos, digamos, manifiesta o sostiene en todo el continente. Sí. Ya ese solo hecho, siendo que el imperialismo norteamericano es un imperialismo globalmente hegemónico, depredador, destructor de pueblos, invasor serial, ese solo hecho ya bastaría para que desde una posición de izquierda adoptemos una actitud de respaldo solidario o de apoyo incondicional, como sugería Trotsky con relación a un país, a la Unión Soviética, en la década del 30, a pesar del régimen estalinista, de los procesos de Moscú y del terrorismo impuesto por Stalin en la URSS, que es un fenómeno que de ninguna manera se puede señalar en Cuba. Yo conozco Cuba y uno encuentra, visitando la isla, encuentra incluso algunos chicos que se ponen una remera con los colores de la bandera norteamericana. Son casos aislados, pero evidentemente señala un hecho muy claro de que ausencia de represión de ese tipo de manifestaciones. Además tomé un taxi en un momento determinado de un taximetrista que alquilaba un vehículo al Estado, y me encontré con que el tipo que tenía una posición matizada, pero evidentemente era un admirador de Estados Unidos, tenía en el coche, al lado del volante, dos banderas, la bandera de Cuba y la bandera de Estados Unidos. Entonces, en todo Centroamérica, Estados Unidos ejerce una especie de atractivo muy importante de tener en cuenta, porque las poblaciones centroamericanas que tratan de encontrar un ingreso salarial más importante que el que encuentran en sus países de orígenes, muchas veces emigran, envían desde Estados Unidos partidas con las cuales ayudan a sostenerse a sus familiares, en una escala mucho mayor, pero semejante a la que vemos en la Argentina, o hemos visto durante mucho tiempo por parte de bolivianos o peruanos. O sea, ese fenómeno genera, digamos, en toda Centroamérica una cierta atracción o fascinación por los Estados Unidos, por, digamos, considerarlo que se trata de un gran país. Pero la realidad es que, pese a todo eso, Cuba mantiene una posición orgullosa y digamos, políticamente autónoma, y una resistencia tenaz a que Estados Unidos penetre en la isla y la incorpore al sistema semicolonial en los términos en que estaba antes de la revolución. Por todas estas razones, este tema de la posición de la pseudo izquierda
pseudo-trotskista del FIT, creo que merece ser analizada. Porque, bueno, Cuba no es una excepción en el sentido de que a raíz de la pandemia ha padecido una especie de agudización de los problemas económicos en el marco de una economía con cierta fragilidad estructural que no podemos analizar en una columna, no porque queramos escabullirle al tema, sino porque exigiría un tratamiento que nos demanda más tiempo del que podemos contar acá, pero que de ninguna manera indica que la revolución haya sido traicionada o que esté muerta o que no merezca la misma actitud de respaldo firme que ha tenido por parte de todos los latinoamericanos que no gustan adoptar una posición de cómplices o de gusanos de los Estados Unidos y de Miami. Curiosamente, ante esta situación, hemos visto dos textos publicados en su prensa por el Partido Obrero. El oyente que quiera remitirse a sus textos puede buscarlos en Prensa Obrera, donde Gabriel Solano publica una nota titulada ¿Qué está pasando en Cuba? O en el caso de la izquierda socialista, en el Socialista número 508, donde Miguel Sorans publica un artículo con el título de ¿Por qué protesta el pueblo cubano? Esas son las referencias a las cuales yo me remito. No hay declaraciones de otros grupos del FIT, pero el que calla otorga. O sea, por eso puedo hablar del FIT, porque si dos de los partidos más importantes del FIT se pronuncian de este modo y los demás callan, bueno, quiere decir que comparten en términos generales esa posición, o por lo menos no les parece una posición aberrante. Y aquí vemos cuál es el propósito evidente de estas dos declaraciones. El propósito es atacar al régimen cubano buscando deslegitimarlo y legitimar a la oposición. Y eso, legitimar a la oposición al régimen cubano, solo le puede servir al imperialismo mundial y particularmente a los Estados Unidos. Por eso, en la frase una izquierda, entre comillas, con sabor a Biden, no es un insulto, sino una lectura objetiva de lo que esta gente ha hecho. Como cualquier oyente puede comprobarlo leyendo estas notas, el Partido Obrero en primer lugar, habla de una supuesta restauración capitalista en marcha en Cuba por parte del gobierno, que obedece a que Cuba está intentando introducir en la isla, yo alguna vez he hecho referencia a eso, algunos mecanismos de mercado y algunos lugares donde pueda, tener presencia económica la economía privada, sin por eso suprimir la perspectiva socialista ni las conquistas fundamentales de la revolución. Si no fuera así, si Cuba estuviera poniendo en marcha un proceso de restauración capitalista, no sería el blanco, como lo es, del odio norteamericano. Si esto fuese cierto, en realidad Trump y Biden lo hubieran recibido a esa Cuba supuestamente capitalista con los brazos abiertos. Claro. Eso es así. Y Izquierda Socialista, que todavía es un grupo, si cabe, un poco más degradado que el Partido Obrero, habla de que en Cuba hace décadas que hay un capitalismo a la cubana. No solamente eso, además, en una especie de defensa indirecta
de los Estados Unidos dice que el bloqueo es muy limitado y parcial. Dice además que el Partido Comunista Cubano, siguiendo la línea china, restauró el capitalismo. Dice además que las movilizaciones de Cuba deben ser juzgadas como las de Chile, Colombia, Perú y Brasil, porque en todos los casos los cubanos también van en contra de políticas de ajuste, con lo cual establece una especie de insólita igualdad entre el régimen cubano y el régimen de Bolsonaro o de Duque en Colombia o el miserable los miserables gobiernos que ha sufrido el Perú durante los últimos años. Y por último, Izquierda Socialista directamente llama a solidarizarse con las protestas y en un toque final demagógico para que todo ese contenido inmundo tenga algo de color de izquierda, habla de la necesidad de crear una nueva dirección revolucionaria que retome las banderas del Che. Creo que el Che le hubiera pegado un tiro en la nuca, a esta gente si hubiera leído semejante declaración. Pero bueno, para hacer una política proimperialista eficaz desde la izquierda, hay que tratar de que de alguna manera tenga, aunque sea un sabor a izquierda, por lo menos para los más tontos, para los que vemos las cosas con objetividad. Evidentemente esto tiene sabor a Biden. Llama la atención, por eso hablo de degradación intelectual y de degradación ideológica, llama la atención en los dos casos, por un lado, que la ausencia de toda referencia a de dónde viene Cuba, de que Cuba, cosa que tiene que ver con sus fragilidades, viene de ser una semicolonia de los Estados Unidos, monoproductora de azúcar y de cabarets, y que además es una isla de 11 millones de habitantes, que, como decía el presidente mexicano Porfirio Díaz, tiene la desgracia de estar lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, y que además la idea de coronar una construcción socialista en Cuba es un disparate, y llama la atención que gente que se dice trotskista, no haga una sola referencia al tema del socialismo en un solo país y pretenda que Cuba, que en realidad es una isla de la nación latinoamericana inconclusa, no construida, pretenda construir el socialismo en Cuba. Por eso, creo que hay una ignorancia y un abandono del marxismo y particularmente de la enseñanza de Trotsky. Hay además una condena a China, a Vietnam y a Cuba, por supuesto, ¿no? Por esta cuestión de que en todos los casos, con distintos grados, están tratando de utilizar mecanismos de mercado como medios eficaces para darle a la economía un desarrollo dentro de términos de capitalismo de Estado que apele no a la planificación tipo estalinista de la URSS, sino a poner en marcha mecanismos de precios objetivos y de economía de mercado. Economía de mercado no tiene nada que ver con capitalismo. El mercado es primero que nació en muchos siglos antes de que naciera el mercado. Había mercado en la época de los fenicios, por eso los fenicios eran un pueblo comerciante. Claro, antes que el capitalismo, por supuesto. Mucho antes que el capitalismo. O sea que no necesariamente la apelación al mercado significa un regreso al capitalismo. Por otra parte, esta gente que se dice trotskista parece ignorar, no hay una sola referencia a la nueva política económica aplicada por Lenin y Trotsky después de la guerra civil y después del fracaso de lo que se llamó el comunismo de guerra en la propia Unión Soviética. El PO
llega a la vergüenza de plantear contra Cuba que ninguna crisis social se puede arreglar con represión, con lo cual pone en un plano de igualdad lo que puede ser la represión de un régimen oligárquico, de un régimen imperialista, de un régimen fascista, con la represión puesta en práctica por un gobierno revolucionario contra los que resisten a la revolución. Acá el planteamiento tiene un carácter y realmente insólito en alguien que se considera marxista. ¿Dónde quedó entonces la dictadura del proletariado? ¿Dónde quedó la represión puesta en práctica y legitimada además con libros? Hay libros escritos de Lenin y de Trotsky en los tiempos de la Revolución Rusa. Realmente esta gente que contra esos criterios levanta un planteo, una defensa del voluntarismo y del igualitarismo guevarista, que nada tiene que ver con la posición del marxismo clásico y del propio Trotsky, donde señalaban que la igualdad no se puede conquistar en el proceso del periodo de transición, sino que durante todo un periodo histórico, hasta que realmente se llegue al socialismo, la distribución va a seguir de alguna manera un criterio propio del régimen burgués por cuanto se tiene que atener a criterios de productividad del trabajo y no a la situación que podría practicarse en un estado de abundancia de bienes. Bueno, todo esto, que es lo que yo puedo sintetizar en una columna de radio, muestra hasta qué punto las tendencias que conforman el FIT han atravesado por un proceso de degradación intelectual que de alguna manera del cual de alguna manera se ha hecho eco en algún momento el propio Altamira, que comparte todo este ultraizquierdismo antiperonista, pero que denuncia esta degradación intelectual como una expresión de que el conjunto de los grupos, y particularmente el que era el suyo, el Partido Obrero, han derivado hacia una especie de parlamentarismo donde la revolución ha sido guardada colgada en el ropero como la guitarra del tango, y en realidad los objetivos son hacer un electoralismo oportunista para conquistar un diputadito o un concejal más en los cuadros de un país capitalista semicolonial como la Argentina. Yo añadiría, cosa que por supuesto a Altamira no se le ocurre, que además se trata de una especie de parlamentarismo al modo Juan B. Justista, antinacional, que también se caracterizaba por estar en contra de los grandes movimientos populares, enfrentó a Irigoyen, enfrentó a Perón, y que pregonaba, como pregona esta gente para el caso de Cuba, una especie de socialismo del té de las 5 de la tarde, aséptico, moralista, democrático, entre comillas, y que bueno, solamente le falta hacer unas campañas antialcohólicas y antitabáquicas para que realmente se gane en un lugar en el templo del socialismo Juan B. Justista. Claro. Bueno, Aurelio, sí, ¿no? La verdad es esa, ¿no? Que lo están diciendo también muchos presidentes. Y lo que se quiere hacer es ayudar a Cuba. Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, ¿no? Que muchos países del mundo lo están pidiendo, ¿no? Lo están solicitando. Bueno, los únicos países que no lo han pedido, que han votado en contra en la ONU, sí, son Estados Unidos e Israel. Claro. Pero esto, curiosamente, esto muestra cómo esta pseudoizquierda está a la derecha
de los gobiernos tímidamente nacionalistas, tímidamente antiimperialistas que existen en América Latina, como el caso del propio López Obrador o de Alberto Fernández, que han tenido los reflejos digamos, nacionales mínimos como para solidarizarse con Cuba contra Estados Unidos en esta situación. Inclusive López Obrador mencionó esto de ayudar, ¿no es cierto?, a Cuba, no con una intervención, sino con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera, porque es lo que están necesitando. Sí. Pero vos sabés, Ana Marín, es que es una cosa que no se expresa en este caso con relación a Cuba, pero ya se ha expresado en otras ocasiones con el caso de Venezuela, la cual esta clase de izquierda se niega a defender, y no solamente eso, tienen una posición evidentemente cómplice con el imperialismo europeo en la condena al régimen sirio, que sabemos que el régimen sirio, aunque tenga impurezas, por llamarle de alguna manera, pero es un régimen al cual quieren derrotar los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los países del imperialismo europeo. Bueno, ese régimen, esta gente lo califica de dictadura y respalda a algunas de las fuerzas que digamos que luchan contra él en el interior de Siria. Es realmente una cosa muy vergonzosa que a Trotsky le hubiera ocasionado un grito de furor. Claro. Bueno, gracias, Aurelio. Gracias. Gracias a ustedes, Marine. Bueno, así pasaba el politólogo Aurelio Argañarás por El Bosque Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos reportables.